Bienvenidos, bienvenidas otra vez. Vamos a continuar con las ponencias y conferencias de la tarde. En esta oportunidad está a cargo de Valeria Darnet, ensayo Enunciar desde la visualidad. Bueno, Valeria es nacida en Apóstoles, Misiones, en 1982. Es licenciada en Artes Plásticas, especialista en producción de textos críticos y difusión mediática de las artes, y máster en Economía de Cultura y Gestión Cultural de la Universidad de España. Cursa el doctorado en Artes desde el 2019 y continúa en la UNA. Realiza muestras colectivas e individuales en las provincias de Misiones, Buenos Aires, Neuquén, Jujuy. Integra proyectos de gestión artística, extensión e investigación. Es docente universitario de la FAID de la Universidad de Misiones. Ha sido crítica y curadora del Espacio Alternativo de Artes Sala Tomillo del 2010 al 2016 y creadora del Boletín de Reseñas Críticas en La Mira, 2013, y continúa. En 2018 fue finalista del Premio Federal Jóvenes Grabadores, segunda edición. Sus intereses artísticos giran en torno al grabado, el dibujo, el arte textil, la crítica, la filosofía, la gestión cultural, entre otros. Le damos un fuerte aplauso y una bienvenida. Muchísimas gracias, Vale, por estar aquí. Gracias a vos, Carla. Bueno, esto de hablar con micrófono para mí y estar sentada es todo un desafío. Yo no puedo estar quieta. Primero, antes de arrancar con la parte más aburrida y teórica, que van a escuchar ahora, espero no dormirlos y dormirlas, me parece, celebro la creación de este primer Congreso Federal de Educación Artística y en eso también, digamos, reconozco la labor de la Subsecretaría de Educación Artística del Ministerio de Cultura de Santa Fe, porque me parece un ejemplo a seguir a nivel territorial, y me parece que también estos espacios son sumamente necesarios para que justamente todos los que están en el campo de la educación artística vengan a poner sobre la mesa cuál es la realidad de cada uno, y eso no es menor. Entonces celebro y les sugiero a todos que aprovechemos estos espacios para exponer realmente cuál es nuestra situación dentro de la educación artística y el arte en general. Bueno, dicho esto, arrancaré. Enunciar desde la visualidad. Bueno, cuando nosotros iniciamos este proyecto, que es Ensayo y Transdisciplinariedad, otras formas de enunciar, en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones, es un proyecto que dirijo yo, nos planteamos varias hipótesis referidas a otros campos disciplinares que son diferentes al literario y otros lenguajes para pensar el género ensayo. Desde el arte visual, la música, el audiovisual y los memes han surgido una variedad muy interesante de conjeturas para ser pensadas y cotejadas. ¿Qué pasa si al hablar de un ensayo no nos referimos a un texto escrito? ¿Puede una imagen fija o en movimiento ser un ensayo? O en otros términos, ¿qué sucede si la mediación propia del ensayista crítico o crítica sale de la ecuación? Bueno, mucho se ha escrito y se ha estudiado en relación con el género ensayo y su función interpretadora, comillas, de la imagen visual. Y sin embargo, poco se ha dicho de la imagen como un ensayo en sí, sin recurrir a letras ajenas para poder leerlo. Nuestra apuesta es que tal vez sí se pueda. Pero no como una prueba de error, no tenemos la concepción de ensayo como una prueba de error, sino más bien como la posibilidad de construcción de conocimiento, ya no limitado a las ciencias duras, que es algo que logró concretar justamente Michel Montaigne al introducir este género en el campo literario. Pues bien, considerar que en tanto texto, una imagen, también podemos considerarla un ensayo en función de la idea de su autor, su punto de vista, su apertura al diálogo y del mismo objeto mirado, es algo que contemplamos. Si, como Liliana Weinberg, que es una teórica argentina que está radicada en México y ha dedicado toda su carrera académica a estudiar el ensayo, nos menciona, el estilo de un ensayo puede guiarnos al universo mental del escritor, en tanto escritura y pensamiento. Entonces, el proyecto ensayístico, que capta un mundo y lo medita a través de otro lenguaje, nos pone en relación no solo con su creador o creadora, sino más allá del texto mismo. Esto es, con el mundo representado en él. Hay ciertos antecedentes en la provincia de Misiones sobre ensayos audiovisuales que vienen de la mano de la documentalista Ana Zanotti,
por mencionar un ejemplo. Pero si pensamos ahora en la imagen visual fija, claro, dirán algunos, dependiendo de la interpretación subjetiva de cada espectador o espectadora, cualquier obra podría leerse como un ensayo visual, pero no es tan fácil como creemos. ¿Por qué? Justamente porque hay determinadas características ineludibles al género y que no toda imagen nos aporta. Podríamos pensar claramente alguna obra encasillada como arte político, para ser explícitos, donde la postura enunciativa es crucial para entender la obra y su significado, pero arriesguemos un poco más la mirada. ¿Qué hay de la imagen ficcional de un mundo que se representa con una actitud marcada, situada, y nos invita al diálogo reflexivo de lo público desde la intimidad creadora? Lo mencionado justamente, se me van a ir las diapositivas, centra su atención en un artista emergente de Misiones, que es Rocío Mikulik, quien a través del dibujo, la ilustración, la pintura y la escultura defiende un mundo existente solo en su propia subjetividad, o no, pero evidente ante la realidad de cualquiera que los observa. En ellos hay rasgos de un ensayo que sienta posición, mantiene convicciones y revela un mundo fantástico, pero muy real, maravilloso, en palabras de Alejo Carpentier. Es decir, existe por fuera de la mitología, aunque no se pueda comprobar con hechos objetivos. Lo cual nos hace imposible obviar su producción como un discurso personal que grita a través de imágenes una reflexión crítica intrínseca al contexto en el cual ha sido creada. Luego de una charla que hemos mantenido con la artista, y aunque no nos vamos a centrar en una obra específica en esta ocasión, retomaremos las características del ensayo como tal, con conceptos de los y las autoras y autores propuestos y propuestas, e iremos pensando cómo las mismas se pueden apreciar en la mayoría de la producción que Mikulik realiza. Bueno, si el ensayo es una forma de pensar, como afirma Gómez Martínez, ese discurso que se ubica temporal y espacialmente desde una cultura específica es un texto situado, en profunda relación con su entorno cultural, según Weinberg. Edward Said también decía y sostenía que quien ensaya lo hace como un ser crítico pensante desde una conciencia situada en un cuerpo concreto y en un mundo real, existentes ambos, independientemente de que la obra realizada por la artista pertenezca a su producción personal o haya sido encargada específicamente. El contexto desde donde enuncia Mikulik es inconfundiblemente la selva misionera. Está bien, algunos podrían decir que podría tratarse de cualquier selva, pero no. Quienes hemos habitado y recorrido el paisaje misionero sabemos que el mismo nos arrolla, nos interpela y se inmiscuye para siempre en nuestra memoria visual, cuestión que se evidencia en muchas de sus piezas. Sabemos que un ensayista escribe desde y para una época específica, además desde un lugar concreto. Weinberg nos dice que el tiempo-espacio que se acotan dentro del presente enunciativo coexiste a su vez con el tiempo y espacio propios de la comprensión y puesta en diálogo del ensayo en su contexto. Pues de dicha representación del mundo y del ensayista se infiere una mirada atenta a las contingencias de su presente. Aun cuando su obra no remita a un tiempo identificable, en algunas imágenes la contemporaneidad se ajusta a la producción visual y a la que intenta denotar. Predomina lo inmediato del cotidiano actual de quienes contemplamos cada escenario y se activa la memoria sensorial. Otra característica, subjetivo. Pensar en situación, nos dice Weinberg otra vez, nos obliga a pensar un sujeto que surge del ensayo. También relaciona esa conciencia situada en un cuerpo y mundos concretos que Said menciona. El ensayista aporta a esta nueva construcción del saber su propia experiencia del mundo que habita. El ensayo no puede ser neutral. Quien ensaya debe tomar partido y posición sobre lo que se ensaya. A diferencia con otros géneros, donde las huellas del enunciador intentan ser veladas, en el ensayo el autor que importa es el implícito, aquel que el lector identifica en tanto deja marcas de lectura, de su pensamiento, de su cultura y de su propia reacción ante el mundo, nos dice Gómez Martínez. Lo subjetivo es parte esencial
me quedé ahí, en un ensayo, y la postura crítica del universo ficcional y real maravilloso de Mikulik es enunciado a través de los múltiples personajes que protegen su hábitat, se entristecen con su propia realidad, sobreviven a los avatares de la humanidad sobre su contexto y siguen luchando para existir a pesar de todo ello. De la subjetividad del ensayista y su tono confidente se desprende el carácter dialógico que el género aporta. Cuando el ensayo es compartido y en él podemos inferir los posicionamientos más personales del ensayista, hay una actitud que involucra al lector en la conversación. Aquí la subjetividad de este último también cuenta. Como lector, o en nuestro caso como espectador, el factor individual lo llevará a estar de acuerdo o a refutar las ideas surgidas de esa actividad lectora, o a reaccionar juntos. Así pues, la lectura del ensayo no es pasiva. El lector se involucra, medita, razona, discute con el autor implícito, y de esta manera el ensayo cumple su propósito comunicacional. Para Weinberg, la enunciación ensayística no posee un destino único y fijo, sino que justamente su capacidad de apertura hacia nuevas miradas lectoras reflexivas lo hacen dialógico y polisémico, como toda imagen. Esto es inherente a cualquier obra. Sabemos que puede haber múltiples miradas y lecturas, pero la relación dialógica con quien observa su obra debe producirse más allá de la mera contemplación. El ensayo visual aquí debe ser leído y reflexionado. Hay una exigencia intrínseca en pensar el trazo de Mikulik como un acto enunciativo que espera una respuesta, como mínimo meditativa y no solo estética. Weinberg sostiene que hay un umbral entre lo privado que se ensaya y lo público que se referencia. De allí que la apertura busca una recepción activa de sentido en el lector, quien replicará nuevos pensamientos e interpretaciones complementarias a las del autor implícito. La autora dice, esa experiencia íntima y doméstica se vuelca al mundo como experiencia personal, haciéndonos partícipes de la misma. La propia interpretación de la cultura del ensayista es aquella que se socializa y nos invita al diálogo, involucrándonos a quienes la leemos. Hay un 100% de subjetividad compartida en el dibujo que Mikulik expone a los espectadores. Ella está allí en cada uno de sus personajes y en ocasiones representándose a sí misma. El ensayista nos permite penetrar en sus pensamientos y en su mismo proceso de pensar. Su escritura no es un resultado a priori, nos dice Gómez Martínez, sino el resultado de profundas meditaciones que le dan origen al acto de escribir. En Mikulik podemos apreciar una acción detallada en cada imagen. Cada marca sobre el papel o la tela deja un minucioso proceso de escritura gráfica cuidada que también se hace notar en las esculturas. Hay tiempo y reflexión dedicada en cada obra, algo que podemos intuir en la factura precisa de las mismas. Si bien la mirada posicionada del autor implícito, es decisiva, pues de allí parten sus bases como diálogo en contexto, Adorno sugiere que el ensayo es la representación de una interpretación. Dada la esencial subjetividad que implica el género, tanto desde el proceso creador de la escritura como de la actividad lectora de quien la recepciona, el mundo de significaciones y valores involucrados en ese texto situado, en ese mundo, la acción hermenéutica es un requisito fundamental para su funcionamiento como género. De lo contrario, el ensayo no podría cumplir su propósito comunicacional y dialógico. El hecho de que la producción artística de Mikulik nos haya llevado a pensarla como un caso de estudio está fuertemente anclada en el reconocimiento de una voz que nos interpela a pensar qué sucede en el mundo real cuando este ficcional nos atraviesa desde la visualidad pura. Esta selva que existe y estamos avasallando constantemente intenta ser rescatada simbólicamente desde la práctica cotidiana del dibujo como lenguaje expresivo que dice mucho más que algunas palabras. Persisten en la memoria, obliga a mirarla con conciencia y no condescendientemente. Finalmente, si podemos pensar el ensayo en relación con otros géneros, como la conversación y el diálogo,
pero con características propias, tranquilamente podemos asumir que el mismo puede ser leído desde lenguajes no específicamente definidos por el campo de las letras. Si un enunciado se actualiza cada vez que se genera la enunciación, en términos de Benveniste, y en él podemos inferir tiempo, lugar y sujeto a través de sus marcas, podemos pensar desde la visualidad dicha operación producida siempre en tiempo presente, al ubicarnos como espectadores. Torres Nebrera sostiene que en la calificación genérica de un texto no influye solamente la elección de quien lo crea, sino también la recepción de quien lo lea o lo vea. Y nos dice el autor, la acomodación de un texto dado a un género determinado es asunto más complejo de lo que pudiese pensarse en un principio, pues no se da en la práctica una relación simple y monovalente entre un texto concreto y un género concreto, sino que, por el contrario, son diversas y heterogéneas las relaciones entre distintos aspectos de los actos comunicativos y de las relaciones textuales. Lo que Torres Nebrera nos revela es que al limitar un texto a un género específico, se limita sus posibilidades como tal, abarcando solo aspectos parciales del mismo. Lo transgenérico existe hace siglos en la literatura clásica. Para entender su naturaleza compleja, citamos las palabras de Liliana Weinberg en la conferencia de clausura del Congreso Internacional El Ensayo en Diálogo, Diálogo sobre el Ensayo, y dice: el intento de situar y clasificar el ensayo es atar a Proteo. Obligarlo a ubicarse en categorías fijas es olvidar su carácter procesual y relacional, asociarlo con el libro y la imprenta, con un determinado soporte y una cierta anotación. Es limitar también su vocación escritural, su vida editorial y su permanente exhibición de un diálogo entre el estilo del pensar y el estilo del decir. Me pregunto si será tal vez una cierta tentación de institucionalización y clasificación, una cierta vocación formalista y académica, la que nos ha hecho tratar de ver el ensayo como cristalización, como parte de un proceso suspendido, y así fijarlo en todo lo que tiene de movimiento y de vitalidad. El ensayo apunta a la procesualidad del entender y del nombrar, de la lectura y el diálogo. Impureza, combinatoria, mudanza y apertura, o como dice Alfredo Fierro, el ensayo tiende al mestizaje más que cualquier otro tipo de discurso sobre la realidad y actúa como una esponja capaz de absorberlo todo, de apropiarse e impregnarse de cuanto encuentre a mano. Así, si lo pensamos desde el arte contemporáneo, si hay algo que caracterizaría a la catalogación de obras es, curiosamente, su imposibilidad de hacerlo al 100%. Es cierto que hay obras que pueden definirse dentro de las disciplinas clásicas aún. Sin embargo, para cada materialización se han encontrado términos adecuados que las englobe o encuadre dentro de determinados formatos, estilos y géneros en sí. La instalación, por ejemplo, dice Boris Groys, es el dispositivo por excelencia del arte contemporáneo, dada su capacidad de transformarse en original cada vez que se resitúa, sin la necesidad de perder su alma, su aura benjaminiana, con todos los debates que eso puede suscitar y no vamos a hacer ahora. Proyectos como el Site Specific funcionarían como un grabado monotipo a la hora de pensarlo como un dispositivo de exposición. El trabajo arqueológico de los buscadores de huellas, como un género aceptado en el campo, ya cuenta con años de aval. El ensayo fotográfico hace tiempo que está considerado como un género dentro del campo de la fotografía para narrar una historia. Y, sin embargo, la imagen fija dentro del campo artístico tradicional aún no ha pensado en esta posibilidad. No al menos desde la teoría académica, sí tal vez desde la crítica. Pero, como sostuvo Lukács, en la crítica realmente profunda no hay vida de las cosas, ni imágenes, sino solo transparencia, solo algo que ninguna imagen sería capaz de expresar con todo su valor. Sin embargo, podemos decir que está presente en la ilustración o en la historieta muda, sin mediar palabras. Pero la enunciación desde la visualidad artística sigue relegada en términos genéricos. Aún cuando aceptamos cierto grado de narratividad dentro de las imágenes, nos resta pensar la posibilidad del ensayo en ellas. La totalidad no importa en él, sino un fragmento bien profundizado. Y a nuestro parecer,
Mikulik sabe cómo hacerlo. Básicamente, esa era la ponencia que les quería leer. Nosotros planteamos dentro de los formatos, esto no está en la ponencia, esto ya es opinión mía, dentro de los formatos de la academia, actualizaciones que son necesarias a los tiempos que estamos viviendo hoy. Justamente hoy debatíamos estas cuestiones de la formación docente, docentes que tienen estructuras muy fijas o que se han quedado con la concepción del arte moderno, y el arte contemporáneo parece ser una palabra prohibida, aún en ámbitos inclusive universitarios. Entonces, las nuevas posibilidades de lo transgenérico, de atraer de otras disciplinas que no son específicamente las visuales, nos permite una apertura de miradas y de entender y dialogar con la producción personal de artistas emergentes, tratando de entender el universo en el que están viviendo ellos, que es su propia realidad. Y el ensayo nos está permitiendo eso. Entonces, aún quedan hipótesis por cotejar, por supuesto, desde la teoría y desde la investigación pura, de donde habla este proyecto. Pero la posibilidad de empezar a mirar más allá de una expectación pasiva y poco activa y poco reflexiva, creemos que es realmente necesario, al menos desde la educación artística de cualquier nivel. Así que bueno, les doy muchas gracias por escucharme y no dormirse. Si tienen preguntas, ahora es cuando. No sé si entendieron mi trabalenguas también, pero medio que... ¿No? Ay, bueno, gracias. Te pregunto, Sí. el ensayo también te permite eso de tomar otros autores, reflexionarlos, interpelarlos. Y veo en esta autora que no hizo una copia, pero sí se nota que se basa en lo que se llama el estudio Ghibli de animación. Es fanática. Exactamente, Es y fanática, se nota. es su universo personal. Exactamente. De hecho, la entrevista que yo les menciono está en la página de lamira.org, que después lo puedo agregar si quieren. Y ahí ella justamente no tiene... Ella es de Buenos Aires, pero fue radicada desde muy chica en Misiones, y Misiones la interpela de una manera que dentro de su universo ficcional, de estos seres que habitan la selva y que tratan de justamente resistir ante todo el avasallamiento, tiene mucho que ver con su realidad y tiene justamente esta inspiración mucho de los estudios de Iblis y no tanto local o regional, con la mitología regional, pero sin embargo hay obras que vos te pones a mirarla y en el diálogo con la visualidad hay posiciones políticas muy fuertes. Por eso, sí. Sí, eso es justamente lo que me llama la atención, eso de esa comparación del ensayo como una imagen, ¿no? Y la imagen como un ensayo, que en los ensayos se toma por ahí otros autores como referentes, como para afirmar o como para negarlo. También. Y se nota mucho el respeto que se tiene por el estudio Ghibli, porque ya desde su concepción el estudio Ghibli es un amante de lo que es la naturaleza, y justamente adaptarlo desde una manera respetuosa, respetando el derecho de autor también muchas veces, que en la imagen lo tiene. Por ahí el ensayo, no sé si es tan, el ensayo escrito me refiero, no sé si es tan tajante como las imágenes en cuanto a lo que es derecho de autor. Pero sí se nota el respeto y la admiración que le tiene a ese género o a ese estudio. La se influencia, nota sí, exactamente, es patente. se nota. La influencia en su obra es patente y sin embargo es como decís vos, tiene una autoría muy propia, contextualizada, situada, cuando ella no es misionera y no se reconoce misionera, pero vive desde chica ahí toda su vida. De hecho, ella vive en Puerto Iguazú, en las cataratas. Digamos, es como que sí o sí ese habitar en ese hábitat específico la interpela, pero justamente este diálogo de imágenes que decís vos, además de tener el diálogo con otras reminiscencias visuales, con otras referencias visuales, también aporta lo suyo propio y marca su posición, y las marcas
de su posición son muy claras en la visualidad, sin mediar palabras. Entonces, nosotros pensamos justamente que a diferencia de la crítica, yo estoy haciendo el doctorado en pensamiento crítico y entiendo que en el análisis de la crítica comúnmente al lenguaje, el lenguaje que observa, no hay un acercamiento real con el creador. Y en el ensayo sí, tiene que haber el conocimiento tiene que ir más allá, digamos, no hay que tener tanta distancia con el creador, porque tiene mucho que ver su posición personal, y en este caso la obra y la producción, con el análisis que se va a hacer desde el ensayo, que por eso es un fragmento bien profundizado y no es la totalidad la que importa. Y la crítica no tiene eso, la crítica toma distancia para hacer el análisis, y el ensayo nos permite dialogar, que nos parece que la apertura del ensayo, pensar hoy una imagen como ensayo y como un formato donde a veces los mismos estudiantes dicen, bueno, no sé qué es. Digamos, entonces los encuadran dentro de los formatos específicos tradicionales y si no es arte contemporáneo. Entonces hay posibilidades también para empezar a pensarla, digamos, desde el aula, me parece. Y también porque hay un ejercicio del pensamiento crítico que tiene que ver con la creación y que también ese ejercicio es necesario, hoy más que nada a la hora de producir. Te pregunto porque Micrófono. porque lo traes a esto de lo que es el arte contemporáneo. Te consulto como crítica. ¿El arte contemporáneo es un estilo o es, para vos, ¿no? O es ahora nosotros los artistas que nos ponemos a pintar, sea en Caballete, sea hacer una performance, sea un happening, lo que sea, abarca, o sea, por eso te digo, por ahí el arte contemporáneo es como decir, bueno, yo soy pintor, me pongo a pintar, soy artista, soy contemporáneo en esta época. Soy artista contemporáneo, mi obra es contemporánea o es un estilo el arte contemporáneo. Hay varias miradas con las que te puedo responder y podríamos estar tarde acá, pero la contemporaneidad en el arte no tiene que ver con la época, ¿sí? Tiene que ver con lo que la institución arte te dice que es arte contemporáneo desde el 60 en adelante. Como hoy hablábamos afuera, Danto te dijo, todo el pasado es una caja de herramientas. Hoy vos podés ser un artista renacentista en el 2022 y está perfecto, digamos. Tiene que ver mucho con lo que la institución te marca como, digamos, uno de los complejos que siempre lo charlamos con Rocío es que ella es más reconocida como ilustradora que como artista contemporánea emergente. Dentro del arte contemporáneo, para algunas instituciones, no todas, del arte contemporáneo, Rocío es una artista clásica del dibujo o de la ilustración, pero no es artista contemporánea. Entonces, ¿cuál es el parámetro a medir? Depende de cada institución. Para mí es eso. Yo no te puedo decir qué es arte contemporáneo. Sí te puedo decir que hay toda una tendencia de que lo que no se entiende se encuadra como arte contemporáneo y eso no sé si tampoco estaría siendo lo más adecuado o acertado dentro del campo. Sí hay un mercado que te marca determinadas líneas estilísticas, pero eso tiene que ver también con las instituciones dentro del mercado, que no tiene que ver con... No puedo dar una generalización. ¿Por qué? Porque si vos, no sé si ustedes lo conocen a Ticio Escobar o lo han leído, para Ticio Escobar el arte indígena podría operar, y opera de hecho tranquilamente como arte contemporáneo. Entonces, esas rupturas que si en algún momento desde la teoría, desde la crítica y desde la estética marcó el arte contemporáneo, se está dando en otras manifestaciones que tienen otra catalogación. Entonces me parece que ahí vos podés ser un artista hiperrealista y, digamos, para algunos vas a ser contemporáneo, como artista contemporáneo, y para otros no. Y también tiene que ver con esto de dónde te parás vos. Porque si hablas con muchos artistas, además de no reconocerse como artistas, digamos, dentro del circuito, tampoco se encasillan. Y no se quieren encasillar justamente por esto, porque las líneas son muy diversas y encasillarse también es limitarse de alguna manera. Yo, por ejemplo, yo soy grabadora clásica tradicional, sería como moderna o anterior inclusive, y sin embargo no me paro ahí, produzco, nada más.
me parece, no sé. Es una opinión personal, no me liquiden. Sí, allá hay un micrófono. Ahí te llevan el micrófono. Allá vi una mano levantada. Podemos seguir debatiendo esto, Leonel. Largo y tendido. Sí. Mira, me pareció un concepto muy novedoso, no me lo había planteado nunca, la verdad, la de tomar como decías bien, la fotografía, el ensayo fotográfico es algo que existe, pero la imagen fija como ensayo me parece un disparador fantástico. La consulta que te hago es, vos hiciste este trabajo situándolo en el cuerpo de obra del artista. Sí. Entonces, ¿vos creés que se puede hacer lectura de cualquier imagen como ensayo independientemente del contexto o necesitas tener un cuerpo de obra como para situarla y a partir de ahí? Es muy buena tu pregunta, gracias por hacerla. Realmente no creo que cualquier obra se encasille dentro del ensayo. De hecho, de la mayoría de la producción de Rocío, hasta ahora nosotros hemos identificado muy pocas con ese posicionamiento ensayístico que no tienen otras. Y también tiene que ver con que mucha de la producción de ella es por encargo para cuentos, audiocuentos, revistas, gráfica, donde hay una posición personal, pero no está marcando una posición ensayística con las características del género como las vamos traspolando. Entonces, por eso decía, se puede pensar que cualquier obra de arte político encasillaría y sin embargo no es tan fácil. Si tenemos en cuenta qué características. Estas características que yo hoy menciono, las tomamos para artes visuales. Este proyecto de investigación tiene 4 patas, que es artes visuales, audiovisuales, música y memes. Entonces, cada uno, si bien compartimos la mayoría de las características del ensayo como género, va a tener sus variantes dentro de su propia disciplina. Y entonces, no todo es sin ensayo o un ensayo audiovisual, no todo dentro de la música es ensayo y no por eso, y ahí no va a la repetición de ensayar hasta que uno le salga bien. Es el otro término, donde hay que eso me parece a mí, me vuela la cabeza, la verdad que mi colega me supera en eso, en la abstracción de pensar la música como un ensayo, o artistas específicos donde marcan una posición que no tiene que ver con la lírica, tiene que ver con la composición musical. Y también dentro de los memes, hay memes que no todos son absolutamente un ensayo que te marca una posición política o que te está dejando la marca de su creadora. Entonces, hay características que sí aplicarían, me parece, pero no en todas las imágenes fijas. Por eso hacemos digamos, en este primer acercamiento no hay un análisis específico de las obras, porque eso está como más avanzado. Entonces, en este primer acercamiento sí nos interesaba compartir por dónde va el proyecto y cuáles son los desafíos que tenemos a pensarlos, porque fueron conjeturas que decimos, bueno, ahora tenemos que cotejar si son aplicables o no, se van dando en algunos casos, pero no podemos generalizar. Eso sí, es parte de la esencia del ensayo también. Muy amable, gracias. No, gracias a vos. ¿Alguien más quiere preguntarme algo? ¿No? No, Valentina, vos no. Bueno, bien. Gracias, muchas gracias por escucharme.